Esta mujer, siendo cristiana, cayó en adulterio y estas fueron las consecuencias de parte de Dios. Esto es impresionante, quiero que veas. Cuando yo estaba en medio de este adulterio, tuve un sueño. Yo servía en la iglesia, creo que sí les dije, servía en la alabanza. Y yo tuve un sueño. Y en el sueño, Dios me mostraba cómo iba a cambiar a todos los que estaban sirviendo en ese momento. Y iba a poner a los jóvenes de la iglesia. Y veía yo esa transición donde a todos nosotros nos ponía a un lado y luego subían los jóvenes. Y estábamos yo y esa persona con la que yo fui infiel. Entonces estábamos en el lugar y yo veía como Dios me decía, ve a sentarte allá porque eres terca, me decía. Entonces yo iba y me sentaba en una banca al lado de mi esposo. En la iglesia donde yo iba, cuando te quitan un ministerio, le llaman banquearte. Entonces eso es lo que estaba pasando en mi sueño. Me banqueaban a mí y banqueaban en ese momento a mi esposo. Entonces nos sentamos en la banca y yo recuerdo que yo le decía a Dios en mi corazón, lo dejaré. Yo lloraba y decía, ¿podré con esto, Señor? O sea, ¿podré dejarlo? Y Él me respondió y me dijo, no, porque eres terca. Entonces Dios conoce nuestro corazón. Entonces en ese momento que me dijo, no, porque tú eres terca, una viga, un pedazo de viga de la iglesia se desprendió, y cuando se desprendió vino en picada a caer en mi corazón y me atravesó el corazón. Entonces cuando me atraviesa el corazón, yo me desperté. En ese momento no entiendes lo que está pasando, sabes que es una advertencia de Dios, pero no entiendes. Y yo me acuerdo que me fui, andaba muy triste porque yo decía, no puede ser posible, ¿cómo va a ser que yo no voy a poder dejarlo? Porque era una lucha que yo tenía siempre y se sentía como mucha tristeza, que de plano Dios te dijera que no ibas a poder. O sea, ¿cómo? Yo decía, no, ¿cómo? Pero somos tercos. No es que no se pueda, es que sí se puede, pero somos tercos. No es el punto. Avanzó el tiempo, seguí en mi terquedad y tuve otro sueño. En este sueño yo llegaba a un cine y en el cine había un montón de niñas. Y estas niñas tenían aproximadamente 15, 16, 14 años. Todas estaban... Pero hay algo peculiar, tú cuando entrabas no podías salir. Por eso yo pensaba mucho en querer entrar, porque sabía que si entraba no iba a poder salir. Entonces decía, bueno, voy a entrar. Y cuando entro me topo con todas las niñas. Y estaban como esperando algo, sentadas todas así en filita. En el fondo yo veía un cuarto oscuro. Y yo tengo una cualidad que Dios conoce que es muy mal en mí. Siempre ha sido, yo creo que es con lo que más he batallado. Donde me dices que no, ahí voy. Entonces yo veía ese cuarto oscuro y yo decía... Y empecé a caminar hacia allá. Y cuando llego a ese lugar, veo un pozo en el suelo. Un pozo como un círculo. Del tamaño de... Pues es un círculo, un hoyo profundo en el suelo. Entonces de pronto del hoyo empieza a salir un demonio. Y el demonio tiene su pelo blanco. Era una cosa espantosa, una cosa flaca, horrible. Era algo feo, una cosa flaca, larga, fea. Y entonces yo entendí que ese demonio cada cierto tiempo subía a la tierra y tomaba a una de esas jovencitas. Y al yo ver esto, lo que hice fue, no, mejor llévame a mí. Yo le agarré la mano. Y cuando le agarro la mano, el demonio me hunde con él. No recuerdo qué pasó ahí, porque Dios no me dejó verlo. Pero sí recuerdo que empecé a emerger con él, tiempito después. Y cuando yo empecé a salir, lo primero que hice fue correr. Abrí la puerta del cuarto y vi la puerta de salida del cine que estaba cerrada con candado y que todas las niñas estaban en el pasillo como queriendo salir, pero no se podía. Entonces yo agarraba la puerta y le decía que te abras. Y cuando yo le decía que te abras, les decía a todas y corran todas. En el momento no entiendes el sueño, pero cuando las cosas pasan, todo tiene sentido. Y conforme la relación iba avanzando, yo iba viendo que habían cosas en mi cuerpo que no eran normales. Y una de ellas era la migraña que yo tenía cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo del mes, ahí me daba una migraña que no podía aguantar. Y yo decía, pues es algo de hormonal, ¿verdad? Y después de la migraña empezaron a venir los vértigos. La sensación de que el piso se va a caer y que todo te da vuelta y un estrés y un dolor en la nuca y en el cuello que no podía soportar. Cuando me recostaba en la cama intentando dormir, sentía que había una presión que me iba a explotar en la cabeza. Empecé a batallar con mi cuerpo. Y cuando todo pasó,
ya no había esposo, ya no había familia, ya no había amante, solo éramos Dios y yo. Un día me despierto en la mañana y mi corazón no funcionaba bien. Me asusté, el diagnóstico, un corazón que no funciona bien y que no saben por qué. La gente no sabrá por qué, pero yo sí sé por qué. Y Dios me trajo a memoria ese sueño. Una viga te atravesará el corazón por terca. Y entre todos los mandamientos de Dios, uno es no adulterarás. Pero también Dios explica qué es lo que va a pasar si tú no obedeces. Eso está en Levítico 26 y Deuteronomio 28. Ahí explica sobre las plagas, sobre las enfermedades y sobre todo lo que viene cuando tú no obedeces la palabra de Dios o lo que está escrito. ¿Y por qué te digo tanto que está escrito? Porque cuando tú te vas al Nuevo Testamento, tú vas a encontrar a Jesús defendiéndose de la tentación del diablo. Y cuando se defiende, dice una y otra vez, escrito está. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Cada vez que el diablo lo tentaba, Jesús repetía, escrito está. ¿Y por qué tenía que decirle escrito está? Porque el reino de Dios y el reino de las tinieblas, los dos obedecen a los mandamientos escritos de Dios. A eso se le llama legalidad. Y las maldiciones son la consecuencia de la desobediencia del mandamiento de Dios. Ahora, la legalidad es el poder que tienen los demonios para venir a reclamar algo en tu vida. ¿Y por qué digo demonios? Porque no me vas a decir tú que la enfermedad es algo que viene de Dios, porque no viene de Dios. Sin embargo, sí le damos legalidad para que ellos vengan y digan, a ver, escrito está, que si tú desobedeces esto, yo puedo hacer esto contigo. Así como tú, o como Jesús, podía defenderse del diablo con lo escrito está, así también ellos vienen y te dicen, a ver, escrito está. Entonces, cuando un demonio viene de enfermedad, de lo que tú quieras, a reclamar tu vida, él viene porque le diste un derecho legal, no viene porque si no puede venir, porque si tiene que tener un derecho legal. Entonces tú puedes decir, es que yo no cometí nada, pero tu papá, tu mamá, 4 generaciones, los hijos pagamos las cosas que hicieron nuestros familiares. Entonces, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo. Esto es impresionante. Admiro la valentía de esta mujer al contar este testimonio y la terrible consecuencia que vivió de parte del Señor. Verdaderamente es que hay que tener humildad y un corazón totalmente sano para hablar de algo que cometió. Impresionante, ¿cierto? Sé que esta mujer quizás identifica a muchísima gente en el secreto. No estoy juzgando. Es real lo que estoy diciendo. Y sí, lo importante de todo esto es arrepentirnos de todo corazón. Lo importante de todas estas cosas es reconocer que fallamos y sí, que nos desviamos del camino. Pero obvio, las personas tienen que tener mucho cuidado porque las consecuencias son más duras que el mundano. ¿Sabes por qué? Porque conocemos el pecado, conocemos lo que puede pasar y aún así lo cometemos. Dios nos guarde. Y por eso es que las consecuencias son más caras. Pero Dios es bueno. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos limpia, Dios nos restaura, Dios hace los milagros que nosotros anhelamos en ese momento. Pero la justicia de Dios sí no deja pasar a nada por alto. Sí, y vienen consecuencias duras, la cual es muy difícil para la gente. Este video es demasiado valioso porque sé que motiva y identifica a muchas mujeres, muchos hombres. Quiero decirte de parte de Dios, mira, estoy sintiendo que Dios me habla. Quiero decirte de parte de Dios que si cometiste un adulterio, escondiéndolo es peor. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Ocultándolo, no solucionarás nada. Reconócelo, confiésalo frente a esas personas y principalmente frente a tus líderes. Sé que ellos te van a respaldar, Dios te va a ayudar. Porque sí, cometiste una falla la cual necesita ser sabida. No esperes que venga un profeta de Dios a visitar tu iglesia y te llame por nombre y te avergüence. Y esto no te lo digo para que tengas miedo. Esto te lo digo como advertencia de que si te quedas más adelante con ese pecado, eso es lo que te va a pasar. Así que ten mucho cuidado, que los profetas andan sueltos y Dios está buscando en dónde enviar a uno. Así que confiesa tu pecado antes que vengan consecuencias más terribles.
Confiesa tu pecado antes que vengan los días malos y se dupliquen y no alcances misericordia cuando la quieras. Ahora es en donde debes confesar y arrepentirte de toda maldad y ser libre. Con eso le darás un golpe duro al enemigo y Dios te perdonará. Estoy seguro que Dios te perdonará, pero debo decirte que las consecuencias son irreversibles. Las consecuencias van a venir porque de eso se trata la justicia de Dios. Y sí, no lo cometas más, porque pueden venir días duplicadamente malos para tu vida, la cual Dios se va a ir triste. Porque escucha, también podemos ser desechados por la gracia de Dios, como le pasó al rey Saúl, que fue desechado, él y toda su casa, por desobedecer la voz de Dios. Así que si viste este video, espero que te haya servido de algo, de información, de ayuda, de bendición. Estaré también leyendo tus comentarios, también estaré leyendo los mensajes. Si necesitas ayuda, yo te voy a ayudar. Yo soy un amigo secreto que te va a ayudar en oración según la palabra de Dios. Y gracias por llegar hasta el final de este video. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nunca olvides esta palabra: el que confiesa su pecado hallará misericordia. Confiésalo para que vengan los días buenos, pero si lo ocultas, te estás haciendo un daño a ti y también a la congregación. Y más si tienes un pecado oculto y estás sirviéndole a Cristo en el altar. Ten mucho cuidado, porque la iglesia y la casa de Dios se respeta. Mucho cuidado. Bye bye.